¿Tú crees en Dios? Te podría decir como que no creo, pero que siento que algo debe existir. ¿Cuál es la razón por la cual no crees? ¿Qué sería Dios? Me explico, hay muchos dioses y muchas creencias y hay muchas religiones que hoy en día también se contradicen. Tú diste en un punto muy cierto e interesante a la vida, y es que hay muchas creencias contradictorias. Incluso Sí. yo me atrevería a decir que todas las creencias son contradictorias. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos verdades al mismo tiempo. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, el budismo. El budismo como tal se basa en las enseñanzas de esta persona, de Buda, pero el budismo en su gran mayoría es ateo. O sea, el budismo en su gran mayoría no afirma que hay un ser trascendental, Sí, por eso mientras que el cristianismo afirma que hay un Dios. Entonces son verdades que se contraponen. Ahora fíjate algo, Jesús de Nazaret fue una persona, vivió a mediados del siglo I, y él hizo una afirmación bastante contundente que aparece en el Evangelio de Juan, que dice: yo soy la verdad. Okay. O sea, ninguna de estas religiones, budismo, hinduismo, islam, ninguno de sus máximos exponentes se atrevió a hacer tal declaración como la que hizo Jesús, que él dijo: mira, yo soy la verdad. ¿Qué piensas tú de esa declaración tan contundente que hizo Jesús en su momento, que dijo: yo soy la verdad? O sea, por lo menos yo no te puedo decir a ciencia cierta lo que opine de eso, porque yo no estuve ahí con él. Hay una afirmación también que se hace en la Biblia, en la primera carta a los Corintios, que dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Eso a mí me resulta muy curioso, porque es la única afirmación que se hace dentro de una religión, vamos a llamarla para entendernos mejor, donde demuestra que la religión es falsable. Ninguna otra religión hace una declaración falsable como esta. ¿Qué te quiero decir con falsable? Que el mismo apóstol Pablo dice: si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo. Entonces, él básicamente está poniendo la piedra angular del cristianismo, y es que el cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. Por ejemplo, el budismo puede existir sin Buda. El islam se puede sostener sin que haya existido un Mahoma. Pero el cristianismo no puede sobrevivir, no sin el hecho histórico de que haya existido Jesús, porque eso es innegable, sino sin el hecho histórico de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Si hoy se llega a demostrar que Jesús no resucitó y se llegan a encontrar los huesos, los restos de él, yo tendría que abandonar mi fe. ¿Qué piensas tú de eso? Que te veo como... Sí, estoy un poquito como... No comparto tu opinión. ¿Qué piensas al respecto? Pienso de que, por ejemplo, si llegáramos a encontrar los restos de Jesús, obviamente nos daríamos cuenta de que nunca resucitó y fue un humano de pie a cabeza. Pero creo que no deberíamos dejar de... O las personas que son creyentes no deberían dejar de creer. Demostramos que Jesús fue un humano, no deberíamos podríamos dejar de creer, pero deberíamos seguir teniendo los mismos valores que nos enseñan. Pero fíjate, si lo ponemos desde un punto de vista más trascendental, Cristo vino a predicar una resurrección de los muertos. Vino a decir que todo el que crea en mí no se va a perder, mas va a tener vida eterna. Y él profetizó que él iba a morir, pero que este templo, refiriéndose a su cuerpo, lo iban a levantar en 3 días. Pero si se descubre que él no resucitó, todo lo que él dijo es mentira, no hay vida eterna. Y creo que eso es a lo que apunta el apóstol Pablo cuando dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Ahora, ¿qué me parece interesante de todo esto? Lo ponemos desde otra contraparte. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si Cristo sí resucitó, entonces el cristianismo es verdad. Sí. Automáticamente todo lo demás sería falso. O sea, si Cristo resucitó, por ejemplo, el islam se cae. Sí, sí. Si Cristo resucitó, el judaísmo como tal se cae. Hay muchos historiadores, tanto ateos como creyentes de los dos bandos, que afirman una serie de hechos cuya mejor explicación es el hecho que Cristo haya resucitado. Y te los voy a mencionar. El primero es la tumba vacía. El hecho de que la tumba de Jesús se encontró vacía el tercer día. El segundo, que hubo un grupo de creyentes en el primer siglo que verdaderamente creyeron haber a Cristo resucitado. Verdaderamente creyeron haberlo visto. El tercer hecho, eso es un hecho respaldado. El tercer hecho es la conversión de escépticos. Conversión de escépticos como el mismo Pablo, que te lo mencioné anteriormente. Pablo era un perseguidor y asesino de la iglesia cristiana. Sin embargo, él de la noche a la mañana abandonó su ideología y se convirtió al cristianismo, sin tener absolutamente nada que ganar, sino exponiéndose a una vida de martirio, de persecución, de encarcelamiento. Y nos preguntamos, ¿pero por qué hizo eso? Él afirma que fue porque vio al Cristo resucitado. El cuarto punto es que todos los creyentes del primer siglo estaban dispuestos a morir por predicar que Cristo resucitó. Y el quinto punto es el crecimiento tan grande que tuvo la iglesia cristiana.
en el primer siglo. O sea, en un transcurso de alrededor de 20 años, la iglesia cristiana ya había llegado al palacio del César en Roma, hasta que finalmente sobrepujó al Imperio Romano. Y no te estoy hablando de que fue un crecimiento en base a imposición de creencias ni nada, porque estamos hablando del siglo I, donde ser cristiano ameritaba la muerte. Entonces, tenemos unos 5 hechos. Y a lo largo de toda la historia, las personas han tratado de buscarle la explicación. ¿Qué explica mejor estos hechos? Bueno, la tumba vacía. Se robaron el cuerpo. Y si se robaron el cuerpo, tenemos que tener en cuenta que ellos estuvieron dispuestos a morir por sus creencias. Entonces, ¿quién está dispuesto a morir por una mentira sabiendo que es mentira? Si ellos saben que se lo robaron. Ellos creyeron haber visto a Jesús resucitado. Bueno, ellos alucinaron. Ok, vamos a suponer que alucinaron. Pero si fue una alucinación, el cuerpo debería seguir en la tumba. Pero el cuerpo no está en la tumba. Ninguna hipótesis natural da una explicación suficiente a los hechos. Lo único que explica la tumba vacía, las apariciones post-mortem de Jesús, la conversión de escépticos, el crecimiento tan rápido de la iglesia y la disposición que tenían los primeros cristianos a sufrir estas persecuciones y martirios, solo se explican de forma consistente y coherente cuando decimos Cristo resucitó. ¿Qué opinas tú acerca de todo esto? De que sigue siendo una teoría. Igual sigue siendo una teoría. O sea, me estás diciendo como de que, o sea, tratando de darme todos los datos de que Cristo resucitó. Y pues, en verdad tienes bastante lógica en mucho de lo que dices, pero asumo que concuerdas conmigo de que sigue siendo una teoría. Claro, sigue siendo una teoría, pero es la teoría más probable. Sí. Entonces nuestra labor al ver la evidencia histórica consiste en ver qué hechos, qué explicaciones encajan mejor con los hechos. A través de los efectos se evalúan las causas. Entonces lo que vemos son los efectos y evaluamos qué causas pudieron haber hecho que sucedieran esos efectos. Y cuando te hablo de estos 5 hechos históricos, vemos esos 5 hechos como los efectos y evaluamos cuál fue la causa más probable que da respuesta a estos 5 hechos. Ninguna otra explicación naturalista da una explicación tan consistente a estos 5 hechos que el hecho de la resurrección de Jesús. Si tú llegas a hacer como que esta investigación que te estoy invitando a hacer y corroboras por tu propia cuenta que verdaderamente como que toda la evidencia encaja y te llegas a dar cuenta de que todas esas evidencias realmente conducen hacia que Jesús resucitó, lo que haría que el cristianismo sea verdad, ¿tú te harías cristiano? No me haría cristiano, ni de ninguna religión. ¿Por qué? Porque creo que no me gustaría estar ligado a ninguna religión. Si yo llegase a creer en Dios, solamente sería de esta manera, o sea, de una forma muy espiritual, muy mía, y paré de contar. Ok, ¿sabes lo que implica que el cristianismo sea verdad? Sí, por supuesto. Implicaría de que todas las otras religiones dejarían de existir o dejarían de tener sentido. Claro, pero no solo eso. Te lo pongo desde un plano otra vez como un poquito más trascendental. Si el cristianismo es verdad, quiere decir que todas las afirmaciones que se hacen dentro del cristianismo son verdad. Lo que nos presenta el libro del Génesis en la Biblia es que Dios nos creó. Y nos creó como seres libres. Libres de tomar nuestras decisiones. A pesar de que nos creó libres, nos puso ciertas reglas. Y los primeros humanos desobedecieron. Y gracias a esa desobediencia, no es que nosotros paguemos por sus pecados, sino que gracias a esa desobediencia, nosotros heredamos como una naturaleza con tendencia a lo malo. ¿Qué pasa? Dios es santo. Y el propósito de Dios es que cada una de sus criaturas, tanto tú como yo, como esa señora que viene caminando con su bebé, habitemos con Él. Pero Él es santo. Y con Él no pueden habitar seres que cometen pecados. ¿Qué pasa? Nosotros por naturaleza todos somos pecadores. ¿Tú crees que tú eres pecador? Por supuesto. Si el cristianismo es verdad entonces que nosotros como seres humanos nos autocondenamos. La palabra también nos enseña que todos nosotros hemos pecado, por cuanto hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si el cristianismo es verdad, implica que todos hemos pecado y que Dios existe, que Dios quiere que habitemos con Él, pero todos, como hemos cometido errores, estamos alejados de Él. Esto implica que cuando nosotros nos muramos, cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a vivir una eternidad alejados de Él. ¿Y qué pasa? Él ofrece una solución. Y esa solución que Él ofreció fue Jesucristo. Él se encarnó en la persona de Cristo Jesús. ¿Para qué? La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Pero Él, en su amor, dice la palabra también que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él envió a su Hijo unigénito para que Él sufriera esa muerte por pecado y que no la sufrieras tú. Él murió por tus pecados para darte ese perdón. Lo único que te pide a cambio es que tú creas en Él. Él te dice, solo cree
en ese sacrificio que yo hice hace casi 2000 años. Solo cree que yo morí por tus pecados y solo acéptame en tu corazón. Y ya con eso tú eres redimido y ya con eso tienes acceso a la presencia de Dios. Ahora te vuelvo a hacer la pregunta, aún sabiendo todas las implicaciones que tiene a nivel trascendental, si tú te llegaras a convencer de que el cristianismo es verdad, ¿no te harías cristiano teniendo en cuenta lo importante que es? Okay. Siento que igual, con todo respeto, siento que Dios luce como, si lo dices como lo dices, Dios me suena como un niño chiquito con una lupa matándote. De que si no haces lo que yo digo, entonces te vas al infierno, ¿sabes? O sea, ya, disculpa que te interrumpa, pero yo en ningún momento dije que él mata a nadie, ni en ningún momento. De hecho, y en ningún momento yo creo, ni afirmé ni creo que Dios mata a nadie, en ese sentido. Sí, creo que ahí me equivoqué. Pero a lo que quería llegar era como de que si tú no haces lo que él dice, te condena. Siempre y cuando, o sea, por ejemplo, yo no puedo ser, o por lo menos yo no me considero creyente, entonces yo estuviese condenado. Desde la manera cristiana o desde lo que conocemos de Dios, yo estuviese condenado de vivir alejado de Él por no ser creyente o por no creer en Él. Pero, o sea, pero no porque Él te condena. No, sino porque nos autocondenamos. Entonces yo solamente me estaría condenando por no creer en Él. No por creer en Él. Te estarías autocondenando porque pecaste. Lo único que hace es que te pone la solución, que es Cristo Jesús, para que tú, creyendo en Él, te salves de la propia condenación en la que tú incurriste. Creo que tienes razón en bastantes puntos, pero creo que igual sigo manteniendo mi postura. O sea, por lo menos yo siempre trato de hacer el bien, y yo sé que soy pecador, 100%, pero siempre trato de hacer el bien y siempre que puedo ayudar a mi prójimo, todos tratamos de hacer lo mejor, ¿no? Claro. Siempre tratamos de ser mejores personas, siempre tratamos de mantener nuestros valores al margen. Yo que no creo en ese más allá, pero sí siempre trato de ser buena persona con todo, porque estaría condenado yo. Recuerda que si el cristianismo es verdad, también es verdad una declaración que dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, si la paga del pecado es la muerte, independientemente de que tú seas muy bueno, no te estás redimiendo de todo eso que hiciste. Sigue siendo una persona pecadora que no puede habitar en la presencia de Dios hasta que esos pecados sean redimidos. ¿Cómo me redimido de mis pecados hoy en día? Aceptando a Jesús. Él lo que hizo fue decir, yo te amo tanto que sé que te equivocaste y sé que tu destino va a ser vivir alejado de mí, pero yo te tengo la solución. Voy a enviar a mi único hijo para que pague esa muerte por todo lo que tú hiciste. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, morir por ti. Esa fue como un cheque en blanco que Él nos dio. Aquí morí por ti. Ya tú eres salvo. Ya te redimiste de todos tus pecados. Pero claro, ¿cómo tienes que hacer para cobrar ese cheque en blanco? Aceptando ese sacrificio. La palabra dice que todo el que creyere y confesare con su boca que Cristo es el Señor será salvo. Creerlo en tu corazón. No basta con que, me voy a morir, listo, sí, yo me arrepiento, dale. No. Creerlo en tu corazón. Entonces, ahora después de haber dicho, ahora yo te pregunto, presuponiendo que el cristianismo es verdad, sabiendo que la solución está allí, que no tienes que hacer más nada, que hoy mismo, si tú quieres, tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón, ser salvo, ¿no te parece que el hecho de no hacerlo, aún sabiendo todo esto y no teniendo nada que perder, no sería como un poquito un acto de rebeldía de, no quiero hacerlo y ya? De hecho, eso quería tocarlo, de que capaz es un poco de terquedad de mi parte, de que, no quiero creer en eso. Te pregunto, después de saber todo esto es una pregunta muy sincera que me puedes responder con sí o no, ¿tú estarías dispuesto hoy a aceptar a Jesús en tu corazón? Dispuesto lo estaría. Sinceramente sí. Ahora, yo como cristiano me gustaría, si tú me lo permites, hacer una pequeña oración de fe contigo, que me gustaría, si tú quieres, desde lo más profundo de tu corazón, cierra los ojos y mientras yo voy haciendo la oración, como que tú dentro de ti, tú en tu corazón, aprópiate de estas palabras. O sea, cuando yo las esté pronunciando, sé tú mismo pronunciándolas dentro de tu corazón. Tú mismo así y creyéndolo honestamente. ¿Sí? Y yo mismo hago la oración. Ven, cierra los ojos y acompáñame conmigo. Señor Jesús, yo te acepto en esta tarde como el Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo creo que tú viniste a la tierra a morir por mis pecados. Creo que viniste a redimirme. Creo que viniste a salvarme y creo que resucitaste al tercer día de entre los muertos. Yo me arrepiento, Señor Jesús, de todos los pecados y de todas las transgresiones que he cometido en mi vida. Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón
y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Eso es todo, hermano.